A los 67 años jamás pensé que mi nuera me humillaría el día de la boda, gritándome vieja apestosa a orines. Me puse de pie, ajusté mi viejo abrigo y tomé una decisión que haría que toda su familia se quedara pálida en cuestión de minutos. Pero esa humillación fue solo el principio. Lo que ocurrió detrás de las puertas del salón hizo que incluso mi propio hijo se arrodillara suplicando perdón. Si quieres saber cómo todo cambió tan rápido, quédate hasta el final. Y antes de continuar, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? Comenta tu ciudad para saber que sigues aquí conmigo. Estaba de pie en medio de la boutique Encanto Nupcial, inundada de luces brillantes. Después de más de 1 hora y media sin moverme, mis piernas empezaban a temblar. A los 67, mantenerse parada en una alfombra gruesa es más difícil que agacharse al amanecer para cuidar el jardín de bugambilias o plantar tomates en el patio. Los dedos de mis pies dolían como si alguien los apretara con pinzas. En mis manos una pila de facturas largas como el resumen de toda mi vida. Sentada en el sofá de terciopelo, lucía mi futura nuera. Tenía las piernas cruzadas, el celular en mano, los dedos deslizando la pantalla con la velocidad del viento. Ni una sola mirada hacia mí. Ya me había acostumbrado a esa actitud. Desde la primera cena en que nos conocimos, cuando le llevé un frasco de aceite de oliva que yo misma preparé, frunció el ceño como si ese regalo fuera demasiado ordinario para su casa. Un pequeño gesto sí, pero suficiente para entender que entre ella y yo había una distancia invisible que cada día se ensanchaba más. Meses atrás, cuando Carlos me dijo que se casaría, creí que había llegado la felicidad más grande de mi vida. Mi único hijo al fin tendría con quien compartir su camino. Me imaginaba una boda sencilla en la iglesia del barrio, rodeada de gente querida, doña Pilar, don Felipe, el carnicero, la familia de Elvira. Una fiesta modesta pero cálida, con los platillos que Carlos amaba desde niño, cocinados por mis propias manos. Cuando Carlos, algo nervioso, me preguntó si podía apoyar un poco, le tomé la mano, le sonreí con el orgullo que hacía años no sentía y le dije: «Hijo, ¿qué cosa tengo yo que no sea para ti? Todo lo mío es tuyo». Y lo dije de verdad. Vestido Vera Wang. «Pero original», dijo Lucía, como dando una orden a su asistente. «Puedes pagarlo tú, mamá». «Así es más rápido», agregó sin mirarme. Asentí con la cabeza. Las rodillas me dolían, pero no me quejé. No por incomodidad, sino por emoción. La noche anterior me desvelé revisando el presupuesto de la boda que Carlos me había enviado. Pensé: me necesitan, y yo quiero sentirme necesitada. Deslicé la vista hacia la factura. La cifra final me apretó el corazón. De inmediato pensé en la grieta que atraviesa el techo de mi casa, esa que quería arreglar antes de las lluvias, pero luego suspiré en silencio. Será para la próxima temporada. Ahora mi hijo me necesita. Volví a decir: «Está bien, yo me encargo». La vendedora se acercó bajando la voz con amabilidad. «Disculpe, señora, la novia quiere agregar una línea de cristales Swarovski a lo largo de la espalda. El costo aumentará un poco. ¿Desea seguir con este modelo?». Miré al gran espejo del fondo. Lucía giraba sobre sí misma con el vestido de muestra blanca, como una nube altiva, joven, hermosa, como una princesa. Por un instante su imagen se desvaneció, y en su lugar vi a la mujer que yo fui hace 30 años, frente al espejo, vestida con la seda que mamá me cosió con sus propias manos. Y Manuel, mi esposo, de pie detrás de mí, abrazándome con ternura mientras me decía con esa voz que tanto amaba: «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida, Esperanza». Toqué esa memoria como si fuera un pétalo. Luego regresé al presente. La mujer en el espejo ahora era yo, cabello gris abrigo gastado en el cuello y unos ojos marcados por el tiempo. Suspiré apenas audible y le dije a la vendedora: «No importa, ponga la cuenta a mi nombre». Mientras revisaba los velos,
la voz de Lucía salió desde el probador: mamá, para la próxima. No uses ese perfume, ¿sí? Tiene un olor como a viejo. Me congelé. El velo se detuvo entre mis dedos. La vendedora bajó la cabeza. Sus hombros temblaron apenas. Me llevé la mano al cuello. Allí estaba aún el aroma tenue del perfume que me puse esa mañana, L'air du temps, el frasco que Manuel me regaló en nuestro último aniversario. Para mí era memoria. Para Lucía era olor a vejez. Fingí no escucharla, pero dentro del pecho un sabor amargo se desbordó desde un lugar que ya no recordaba tener. ¿En qué me equivoqué? Había aceptado todo. Había dado todo lo que tenía. ¿Acaso envejecer significa que nuestros gustos, nuestras memorias, nuestros olores se vuelven algo digno de burla? Al salir de la boutique, el cielo ya estaba cubierto de nubes grises. El viento se colaba por mi cuello. Lucía me arrebató las facturas sin dar las gracias y las metió en su bolso de marca. Un taxi se detuvo. Ella abrió la puerta y antes de entrar se volteó para decir: recuerde, mamá, no me gustan los olores de la tercera edad. Se impregnan en el vestido y es desagradable. La puerta se cerró con un golpe seco y allí me quedé sola en medio de la calle. El viento frío silbaba entre las viejas azoteas. El olor de los viejos, el olor de mis madrugadas haciendo sopa para Carlos cuando era pequeño, el olor de la grasa en la cocina, el del ungüento que me frotaba en las piernas cansadas cada noche, el olor de toda una vida de sacrificios que yo pensaba era el aroma del amor. Ahora se había convertido en sinónimo de molestia. Miré mis zapatos gastados, luego el vestido brillante en el escaparate. El pecho me dolía como si alguien hubiera colocado allí una piedra enorme. ¿Por qué tengo que aguantar esto? Solo porque envejecí, solo porque ya no encajo en su mundo. Entonces recordé la sonrisa de Carlos, cuando me habló de Lucía y la llamó perfecta. Tragué en seco. Y me dije casi en susurro, como si le hablara Midre a Manuel allá en el cielo, con que ella lo quiera de verdad, con que lo haga feliz. Con eso me basta. ¿Verdad, amor? Yo quería creerlo. Pero en el fondo, algo me decía que esa respuesta ya no era tan segura como antes. El viento seguía soplando. Se colaba por todas las costuras de mi abrigo. El frío no venía solo del aire. Venía del asfalto, atravesaba mis suelas desgastadas y subía por mi espalda, como una voz muda recordándome que en este momento estaba verdaderamente sola. Después de que el taxi con Lucía desapareció al doblar la esquina, no volví directamente a casa. Caminé sin rumbo. Mis pasos me llevaron por calles que conocía de memoria, pero que hoy parecían dolorosamente ajenas. Me detuve frente a la panadería, donde solía comprar cuernitos de mantequilla para Carlos cada domingo cuando era pequeño. El aroma a pan horneado flotaba en el aire suave, pero ya no me provocaba apetito. En mi cabeza solo resonaba una frase una y otra vez: el olor a viejo. Sonaba como metal rasgando vidrio seco, frío, cruel. Tenía 67 años. Manuel, mi esposo, llevaba ya 10 años muerto. Desde entonces mi mundo se había reducido a unas pocas cosas: un patio con bugambilias, comidas sencillas y Carlos. Yo pensaba que con eso era suficiente para vivir en paz, pero no. Bastó que alguien, Lucía, me llamara vieja, con ese tono de desprecio como si fuera una molestia, para darme cuenta de lo sola que estaba. Pero no me dije a mí misma: no permitiré que otros decidan cómo terminará mi día. Quiero preparar una cena rica para mi hijo, una cena que solo una madre puede cocinar. Quiero usar los sabores de la memoria para traerlo, aunque sea un poquito, de regreso a mí. Esa era la única forma que yo conocía de luchar. Entré a la carnicería de don Felipe, en la esquina del mercado. Él alzó la vista y sonrió con dulzura. Doña Esperanza, hoy la noto un poco cansada. Respondí con una sonrisa que hice lo más natural posible. Estoy preparando unas cositas para los muchachos. Ya ve, la boda.
Perfecto, le voy a escoger el mejor trozo de chorizo. Le agradecí, intentando que no se notara el rasguño que llevaba en el alma. Al regresar a casa, mi pequeña cocina volvió a llenarse de vida. El olor a arroz tostado, frijoles con hueso burbujeando ajo dorado y el picante del chorizo llenaban el aire. Ese aroma me calmó el corazón, era el olor de mi hogar, de aquellos años en que Carlos era solo mío. Estaba cortando con cuidado cada rodaja de embutido delgada como una hoja seca. Cuando escuché el clic de la cerradura, mamá, ya llegamos. Carlos entró primero. Se le notaba cansado, pero forzó una sonrisa. Lucía venía detrás impecable como siempre, pero con el ceño fruncido, como si algo en mi cocina la ofendiera. Se tapó la nariz de forma evidente. ¿Mamá hizo esta comida? Hay algo que huele fuerte. Otro balde de agua fría, el segundo del día. Carlos me miró de reojo incómodo. Sabía que había escuchado cada palabra. Yo esbocé una sonrisa débil. Solo doré un poco de ajo. El olor se irá pronto. ¿Quieres sopa? Los frijoles están bien suavecitos hoy. Nos sentamos a la mesa. La cena transcurrió con el mismo peso que el cielo encapotado allá afuera. Carlos hizo un par de comentarios por cortesía, pero lo vi comer rápido, como si cada bocado lo jalara hacia Lucía. Y ella no tocó casi nada. Ni siquiera el chorizo, su platillo favorito de niño. Con el tenedor empujaba con delicadeza cada rodaja hacia el borde del plato, como si estuviera expulsando de su vida una parte de la memoria que yo tanto había protegido. Cada pedazo que desplazaba era como un corte en mi pecho. Miré a Carlos. Lo notó todo. Vi su mano bajo la mesa aferrada al borde de la silla, los nudillos blancos. Pero no dijo nada. Agachó la cabeza y siguió comiendo en silencio. Lo entendí. Y entonces vi con claridad algo que antes me negaba a ver. Carlos estaba bajo presión económica. Pasó un buen rato hasta que, tratando de romper la tensión, Carlos dijo: estábamos pensando reservar un resort en Valle de Bravo para la luna de miel. ¿Qué opinas, mamá? Buena idea, hijo. Si necesitan que les ayude... No alcancé a terminar. Lucía me interrumpió fría como siempre. ¿Y qué más podría ayudarnos? A menos que piense vender esa casa vieja de una vez. Solté la cuchara. El metal contra la losa sonó seco como un golpe en el alma. Carlos reaccionó, tomó la mano de su esposa debajo de la mesa y le susurró: Lucía, este no es el momento. Solo estoy diciendo la verdad, respondió encogiéndose de hombros. Su mirada recorrió lentamente mi cocina, como quien observa un mueble viejo que pronto irá al basurero. La casa está obsoleta, pero si mamá quiere quedársela como recuerdo, es su decisión. Solté una risa helada sin pizca de ternura. Recuerdo, esta cocina fue reparada por el papá de Carlos con sus propias manos. Cada baldosa del patio está manchada con su sudor. Para mí esto no es viejo, esto es nuestra vida. Lucía se puso de pie como si el aire ahí dentro le resultara sofocante. Voy a atender una llamada. Los tacones golpearon el piso de madera como si martillaran mi pecho. Nos quedamos solos. Carlos sirvió más vino, su mano temblaba un poco. No me miraba directo. Solo veía la mesa como un niño que acaba de ser reprendido. No te enojes, mamá. Lucía, ella solo está preocupada por el futuro. Mi trabajo no va bien. Su familia nos ha despollado bastante. Está estresada. Mamá, trata de entenderla. Miré sus manos, las mismas que de niño apretaban el dobladillo de mi falda cada vez que tenía miedo, las mismas que me buscaban cuando se caía. Ahora esas manos temblaban, débiles y ajenas. Decía que Lucía estaba bajo presión, y yo, ¿acaso mis años de angustia, de soledad de noches, tragándome el dolor para que a él no le faltara nada? No contaban, no lo veía, o lo único que veía era el juicio constante que su esposa tenía hacia mí.
El pecho se me congeló como las brasas apagadas de una estufa vieja. El hombre frente a mí ya no era el pequeño Carlos que se escondía detrás de mí cuando soplaba el viento. Ahora era el esposo de Lucía, y yo, solo una madre marginada. No sabía lo que vendría después. Solo sabía que esa noche, cuando la cena llegaba a su fin, algo dentro de mí empezó a quebrarse. Apenas una grieta, pero muy nítida. Una grieta que jamás podría olvidar. Y lo que ocurrió después marcaría mi vida para siempre. Después de la cena, Carlos apenas alcanzó a decir, «Ya nos vamos», y salió casi corriendo detrás de Lucía. No me levanté a despedirlos. Me quedé de pie en mi cocina viendo cómo esas dos siluetas jóvenes se alejaban como si fueran los verdaderos dueños de mi vida, y yo, solo la encargada de la casa, la que debería saber callar y conformarse con su rincón. La puerta se cerró. La cocina se llenó de un silencio seco. El aroma del caldo de frijol ya se había desvanecido. El olor del ajo frito que antes llenaba la casa, ahora solo era una bruma gris, una ceniza suspendida en el aire. Observé los platos a medio comer. En el de Carlos quedaban unas cucharadas. En el de Lucía, todas las rodajas de chorizo que yo misma había cortado con tanto cuidado seguían allí apiladas al borde del plato como una acusación silenciosa. Tomé ese plato con la mano y al hacerlo mi cuerpo se detuvo. El chorizo era su platillo favorito de niño. Cada fin de semana pasaba horas en la cocina cocinando chorizo con frijoles para él. Carlos corría a mi alrededor, pedía probar, se aferraba a mi delantal, como si tuviera miedo de que desapareciera. Ahora su futura esposa empujaba esas mismas rodajas hacia el borde, como si estuviera empujando fuera de sus vidas todo lo que yo representaba. No dije nada. Incliné el plato y deslicé el contenido al bote de basura. Ese pequeño plop fue suficiente para sentir un vacío aplastante, como si acabara de arrojar mis propios recuerdos al olvido. A la mañana siguiente, queriendo llenar el hueco que la noche dejó, despejé la mesa de la cocina. Saqué los papeles de cartulina, el pegamento, los rollos de listón que había comprado desde el mes pasado. Decidí hacer las invitaciones de boda con mis propias manos. No por ahorrar dinero, sino porque quería dejar un pedacito de mi corazón en el gran día de mi hijo. Participar a mi manera discreta, sencilla, pero verdadera. El aroma del papel nuevo, el olor tenue del pegamento. Por un momento me devolvieron a mis años jóvenes, cuando Manuel y yo preparábamos los útiles de Carlos para su primer día de kinder. A mi lado, un cuaderno viejo de tapas gastadas. Ahí estaba la lista escrita a mano de los vecinos y amigos que yo quería invitar. Cada nombre representaba una etapa de mi vida. Doña Pilar, a quien le debía más de lo que podría pagar. Recuerdo aquella noche en que Carlos tenía fiebre y yo no podía faltar al taller. Ella lo cargó durante horas, le cambió pañitos, lo abanicó. Cuando llegué, ella estaba sentada contra la pared, aún abrazando al niño dormido. Sin ella, esa noche me habría vencido la vida. Don Felipe, el carnicero, que siempre me apartaba lo mejor. Doña Elvira, la que me ayudó a cuidar el jardín cuando falleció Manuel. Para mí ellos no eran invitados. Eran pilares de una vida entera. Estaba pegando el moño número 10 cuando la puerta se abrió de golpe. Lucía entró sin avisar. Sus tacones golpeaban el suelo como martillazos de hielo. Dejó caer un fajo de papeles tamaño tabloide sobre la mesa, justo al lado de las invitaciones que yo escribía a mano. Papel brillante impreso profesionalmente, colores chillones. No se moleste más en hacer estos papelitos, dijo con voz plana helada como una navaja. Ya mandamos a hacer las invitaciones con diseño profesional. Y por favor no envíe las suyas a esa gente de su lista. Una boda es para crear relaciones sociales nuevas, no para reunir vecinos viejos. Me quedé inmóvil unos segundos. No estaba molesta, no estaba furiosa, simplemente
Sentía un frío que me atravesaba los huesos como si alguien hubiera abierto de par en par una ventana y el viento del invierno se hubiera colado directo en mi pecho. Bajé la mirada hacia la lista de invitados. Nombres resaltados organizados por secciones como si fuera un plan de operaciones militares. Y entonces mis ojos se detuvieron en un punto, un nombre familiar, tachado con un marcador rojo, Doña Pilar. Levanté la vista. Mi voz apenas fue un susurro, pero lo suficientemente clara. ¿Por qué tachaste a Doña Pilar? Ella cuidó de Carlos cuando yo tenía que trabajar horas extra. Sin ella, no sé cuántas veces habría perdido la batalla contra esta vida. Lucía se encogió de hombros como si hablara de cualquier tontería, lo sé. Pero su forma de vestir podría arruinar las fotos de la boda. No querrás que un detalle tan pequeño arruine el día más importante de tu hijo, ¿verdad? Un detalle pequeño. Repetí esas palabras en mi cabeza, y entonces lo entendí con tristeza. Para Lucía incluso la gratitud era solo otro detalle menor. Miré la invitación que aún sostenía en mis manos hecha por mí con tanto cuidado. Me puse de pie sin levantar la voz, sin una queja. Solo tomé el marcador rojo de ella. Mis ojos buscaron mi nombre en la lista. Y dije con voz serena, pero más filosa que un cuchillo afilado: si la gratitud es tan insignificante, entonces tacha también el nombre de tu madre. Justo en ese momento Carlos entró. Percibió la tensión en el aire y corrió a interponerse entre nosotras. Colocó ambas manos sobre mis hombros, suplicando con voz temblorosa, intentando mediar: «Mamá, no hagas esto más grande. Lucía está muy estresada, por eso habla así». Luego miró a su esposa y dijo con un tono sin peso como una hoja arrastrada por el viento: «Amor, tampoco deberías hablarle así a mi mamá». Pero su voz era demasiado débil. No fue defensa, no fue advertencia, fue un susurro perdido. Y lo vi con total claridad. Las manos de Carlos apoyadas en mis hombros temblaban. Estaba abrumado por las deudas, por un empleo inestable, por sentirse inferior a la familia de Lucía. Tenía miedo de perder a su esposa. Tenía miedo de perder el poco control que aún sentía, y por eso ya no se atrevía a contradecirla. Ni un solo paso. Tenía miedo, y yo lo entendía. Pero entender no significa que no duela. Con delicadeza retiré sus manos de mis hombros, como si sacudiera el polvo de una prenda antigua. Ya no me quedaban fuerzas para discutir. Me giré y caminé hacia mi cuarto. Mis piernas pesaban como si arrastraran décadas. Cuando mi mano tocó la perilla de la puerta, escuché la voz de Lucía a mis espaldas, dulce como miel congelada, pero con un filo que helaba la casa entera. Ah, se me olvidaba. Ya le asignamos a mamá su lugar. Está junto a la pared, cerca de la puerta trasera. Así puede salir a tomar aire si se siente sofocada. Me detuve. 1 segundo, 2 segundos, 3. Coloqué la mano sobre mi pecho. El corazón me latía fuerte, pesado, no por rabia, sino por una verdad que acababa de revelarse y que me heló hasta los huesos. Cerca de la puerta trasera. Perfecto. Más fácil para salir. De todo esto, no me volteé. Solo empujé suavemente la puerta y entré en ese pequeño cuarto que era mi refugio. Detrás de mí, las risas de los recién casados se mezclaban con los susurros del pasado, y yo me sentí como una hoja seca en el final del otoño, frágil, crujiente, pero aún aferrada a su último vestigio de color. Me hablé en silencio, como si le hablara a Manuel desde el marco de la fotografía sobre el buró. Ellos creen que me están asignando un lugar, pero soy yo quien decide dónde pararse en esta vida. No sabía lo que vendría después, solo supe que desde ese momento algo dentro de mí había empezado a moverse, lento, pero firme. Y tú que estás escuchando esta historia, aún no imaginas lo que sucederá después. Quédate, porque lo que viene hará temblar más de un corazón. Esa noche no pude dormir.
La frase de Lucía, la mesa cerca de la puerta de servicio, resonaba en mi cabeza sin parar. Ya no la escuchaba como un simple comentario, sino como una sentencia. Una decisión tajante sobre el lugar que yo ocupaba en la nueva vida de mi hijo. Ya no era el centro, ni siquiera parte del círculo. Me habían empujado fuera, a un rincón apartado donde mi presencia no estorbara ni incomodara. Por si le falta el aire, dijeron, como si hasta mi respiración pudiera arruinarles la fiesta. A la mañana siguiente no salí al patio a regar las bugambilias como siempre. Abrí el armario y observé la ropa que había conservado por tantos años. Necesitaba algo para la boda. Nada ostentoso, pero lo bastante digno como para que al menos me respetaran un poco. Al final elegí mi abrigo de paño color marrón oscuro. El cuello un poco gastado. El forro remendado con puntadas que yo misma había cosido varias veces. Ese abrigo me lo compró Manuel una tarde fría en Toledo. Me dijo, póntelo mi amor. Así puedes seguir abrazando a Carlos sin resfriarte. Cada vez que lo toco siento como si su abrazo siguiera ahí, suave y firme protegiéndome. No tenía dinero para comprar uno nuevo, pero ese abrigo al menos debía estar limpio y presentable. Lo llevé a la lavandería de la esquina, la misma donde he ido por más de 20 años. Doña Carmen, la dueña, levantó la vista y me regaló esa sonrisa suya de siempre. El abrigo de siempre, doña Esperanza. Qué bien lo ha conservado. Le sonreí con calma acariciando el paño con los dedos. Ya lleva muchos años conmigo, Carmen. Hay cosas que una no puede soltar así nada más. Conversamos unos minutos. Mientras Carmen llenaba el papel de entrega, la puerta se abrió con un golpe seco. Tacones. Rápidos, decididos. Levanté la vista. Lucía. Estaba parada en el umbral con el rostro lleno de urgencia. Cruzó los brazos, miró la lavandería con impaciencia y se dirigió a Carmen con voz apurada. Vengo por el velo de novia que dejé ayer. Lo tenían que lavar otra vez porque quedó mal planchado. Mi mamá insistió. Ah, ya veo. Así que no vino por mí. No me siguió, no vino a criticar. Tenía su propia razón muy válida, muy lógica. Aún así sentí un nudo en el pecho, como si el destino me pusiera a prueba otra vez. Sus ojos se posaron en el abrigo que yo sostenía. Frunció el ceño, un gesto minúsculo, pero suficiente. Se acercó, sin saludarme. ¿De verdad va a usar ese abrigo en la boda? Su voz retumbó en el pequeño local lo bastante fuerte como para que doña Carmen detuviera lo que hacía y nos mirara. Yo no me dejé tambalear. Respondí con la serenidad más firme que encontré. Voy a sentarme cerca de la puerta de servicio. Nadie se va a fijar. Lucía no contestó. Solo observó el abrigo unos segundos más, con una expresión de fastidio. Y entonces, como para confirmar su sospecha, se inclinó hacia mí y olfateó. Sí, no fue una inhalación casual. Fue un gesto de desprecio. Una mueca de asco como si yo estuviera sosteniendo un trapo infectado. Se giró hacia doña Carmen, elevando la voz lo suficiente para que todas, incluyéndome, la escucháramos con claridad. ¿Tiene algún spray que sea súper potente? Uno que quite el olor a anciana. El silencio cayó como un manto, denso, pesado. Doña Carmen se quedó helada. La miró largo rato. Luego me miró a mí. En su expresión había de todo asombro, compasión y algo de rabia. Sentí un ardor subiendo por mi garganta, pero no di un paso atrás. Retiré el abrigo de su alcance. La miré directo a los ojos. Y le dije con voz firme, pausada, sin un solo titubeo. Es el olor del tiempo, de la memoria, de los años criando sola a Carlos. Ese olor, Lucía, no lo quita ningún perfume. Lucía encogió los hombros indiferente. Allá usted. Pero no se acerque mucho a la novia para las fotos. No vaya a impregnarse en el vestido y lo eche a perder. Esa fue su última frase antes de girarse y salir de la lavandería sin siquiera mirarme.
Me quedé quieta, como si una ráfaga helada me hubiera atravesado el cuerpo. El sonido de las lavadoras seguía girando constante, tratando en vano de llenar el vacío pesado en el aire. Doña Carmen se acercó con suavidad, colocó su mano sobre mi hombro. «No te lo tomes a pecho», Esperanza susurró. «Esa muchacha no entiende lo que hemos vivido nosotras». Apreté su mano solo un poco. No necesitaba palabras. Ese gesto era suficiente. Salí de la lavandería con el comprobante de recogida en la mano. El sol del mediodía bañaba la calle con calidez, y sin embargo yo sentía una frialdad que se metía por los huesos. Aspiré hondo. El aroma del viento del asfalto caliente de la ciudad misma. Todo se mezclaba, pero yo solo podía oler una cosa, el olor de los años vividos, ese que poco a poco el mundo parecía querer borrar. Y esta vez no me tragué el nudo en silencio. Me hice una pregunta no con dolor, sino con una claridad rara. ¿Será que algún día me daré cuenta de que este olor que tanto desprecian es en realidad el olor de toda mi vida? Tal vez había llegado el momento de levantarme y defender ese aroma, porque ese aroma era yo. El día de la boda de Carlos finalmente llegó. Me desperté muy temprano. No por emoción, sino porque no pude dormir en toda la noche. Me senté al borde de la cama durante largo rato antes de ponerme de pie. Tomé el abrigo de lana marrón oscuro recién lavado. Ayer, cuando fui por él a la lavandería de Carmen, estaba colgado, planchado, envuelto en plástico como si fuera nuevo. Olía levemente a suavizante, pero debajo de ese perfume sintético aún podía reconocer mi olor, el de los años tejidos en cada hilo. Un olor de vida que no pensaba abandonar. No me lo puse de inmediato, lo llevé sobre los hombros. Debajo un vestido de algodón gris, el mejor que me dejó mi madre. No usé maquillaje, solo un poco de bálsamo en los labios y me peiné con cuidado. Quería asistir a la boda de mi hijo siendo yo misma, sin adornos, sin competir, sin pretender ser otra persona. Llegué al Salón Palacio de Cristal antes de la hora escrita en la invitación. Quería evitar a la multitud, a las miradas, a la sensación de ser un error en ese mundo brillante de Lucía. Apenas crucé la puerta, un joven camarero se me acercó. Se inclinó con mucha educación. «Buenas tardes, señora. ¿Me permite acompañarla a su mesa?» Le sonreí con suavidad, pero lo que dijo después me hizo detener la respiración por un instante. Lo dijo en voz muy baja, casi como si temiera herirme. La novia pidió priorizar a los invitados VIP, así que le agradeceríamos que nos acompañara por este pasillo. «Ah, ya veo». Una explicación cortés, pero suficiente. El joven me guió por un pasillo lateral oscuro y estrecho por donde solo pasan los trabajadores. El olor a pintura fresca aún flotaba en el aire. Cuando abrió la puerta, ahí estaba la mesa número 17, sola, pegada a la cocina, cerca de un ventilador que hacía un ruido sordo como si estuviera atascado con polvo. Me senté con cuidado. Coloqué mi bolso pequeño sobre el regazo. Desde ahí podía ver todo el salón, las luces doradas, las flores blancas, los candelabros brillantes. Pero era como mirar el mundo desde una ventana cerrada. Yo estaba ahí, pero mi presencia no pesaba. Aún así me obligué a mantener la calma. A mis 67 años, una aprende que la alegría y la tristeza deben disolverse juntas como sal en agua. Pero por más que me lo repetí, una punzada de tristeza se coló en el pecho, como el frío que atraviesa un abrigo mal cerrado. Recordé la llamada con doña Pilar esa mañana. Su voz cansada me dijo: «Me parece que tu nuera no quiere a una vieja de barrio como yo en la boda Esperanza». Yo le pedí perdón, aunque ella no había hecho nada malo. Y ahora, viendo esta mesa 17 escondida junto a la cocina, sentí un consuelo extraño. Al menos doña Pilar no tuvo que presenciar esto. No tuvo que sentarse en una esquina. No tuvo que oír el zumbido del ventilador. No tuvo que sentir que la habían puesto en un lugar reservado para los que no importan.
Los invitados empezaron a llegar. Vestidos de encaje, tacones altos, perfumes caros. Aromas tan intensos que tapaban el olor de la comida. Pasaban junto a mí riendo, hablando, pero nadie se detenía. Yo era como un florero puesto en el sitio equivocado. Pasaban de largo como si yo fuera invisible. Las luces bajaron a un tono miel. El maestro de ceremonias tomó el micrófono y comenzó a anunciar el inicio del evento. Coloqué mis manos sobre las piernas. Intenté respirar hondo. Pensé, con que Carlos sea feliz, podré soportarlo todo. Y entonces apareció Carlos. Caminó rápido hacia mí. Tenía el rostro desencajado, el sudor le corría por la frente. El traje caro le quedaba un poco ajustado y su expresión era la de un niño perdido. «Mamá, ¿por qué estás aquí?», susurró nervioso. Levanté la vista hacia él. Mi hijo, el que crié con estas manos, a quien cuidé tantas noches con fiebre, a quien amé más allá de mí. Le respondí con cansancio sin reproches. «Tu esposa me asignó esta mesa. No quiero arruinar su plan perfecto». Carlos miró alrededor como temiendo que alguien lo viera hablando conmigo. Se inclinó un poco más. Su voz bajó. «Mamá, cuando subamos al escenario, por favor no olvides tomarte la foto con nosotros». Lo miré a los ojos buscando al niño que alguna vez fue, pero solo vi a un hombre ahogado por las expectativas y por su nueva esposa. Sonreí. No era una sonrisa feliz, tampoco una de rabia. Era la sonrisa de alguien que por fin entendía su lugar. «Claro, hijo, si todavía queda espacio para mí en el encuadre». Carlos se quedó en silencio. Quiso decir algo más, pero no pudo. «Tengo que ir a saludar a los invitados». Se alejó, rápido, sin mirar atrás. Lo observé irse. Esa espalda que conocía tan bien, ahora parecía ajena, como si estuviera viendo al hijo de otra mujer. Volví a mirar mi mesa. Mesa fría, silla fría, rincón frío. Solo mi corazón trataba de conservar algo de calor. Una joven mesera se acercó, colocó un vaso de jugo de naranja con cuidado. Me miró con ojos compasivos pero sin lástima. Se inclinó y me susurró algo tan bajo que solo yo pude oírlo. «Usted es la mamá del novio, ¿verdad? Para mí, esta noche usted es la mujer más hermosa del lugar». Me quedé sin palabras, no por el cumplido, sino porque llegó justo cuando más lo necesitaba. No alcancé a decirle nada. La garganta se me cerró. Por primera vez en todo el día, sentí que alguien me veía, pero ese instante de calor solo duró unos segundos, y fue justo entonces cuando algo sucedió que me impidió seguir sentada. Algo que cambió el rumbo de todo. Algo que abrió un camino que Lucía jamás imaginó. La fiesta ya había comenzado y yo no era parte del centro de ese mundo. Era como si nunca hubiese formado parte de esa celebración. La luz dorada cubría todo el salón del Palacio de Cristal, bañando vestidos carísimos, copas de vino, que brillaban como joyas y carcajadas que rebotaban en las paredes. Desde la mesa número 17, ese rincón escondido cerca de la cocina, donde el extractor zumbaba sin cesar, observaba en silencio como una sombra más. El joven encargado se me había acercado antes y me dijo en voz baja: «Una disculpa, señora, pero hoy la novia pidió que priorizáramos a los invitados VIP». Asentí, aunque sus palabras no aliviaron en nada el frío de estar al margen. La vejez tiene una cualidad silenciosa. Uno ya no discute tanto, pero siente mucho más profundo los lugares a los que ya no pertenece. Vi a mi hijo. Carlos iba de mesa en mesa, saludando, brindando, sonriendo como lo dictan los buenos modales. Pero yo conocía sus hombros. Estaban tensos, y sus ojos por momentos parecían querer escapar. La familia de Lucía, en cambio, deslumbraba, radiantes, triunfantes, como si la boda fuera suya y no de los novios. Me dije a mí misma: no pasa nada. Mientras él sea feliz, no importa dónde me sienten.
Bebí un trago de jugo de naranja. El dulzor ácido me raspó la garganta como una verdad que uno aún no quiere aceptar. Un par de vecinas que logré incluir en la lista de invitados se acercaron a mi mesa. Doña Elvira se sentó a mi lado y susurró: «Esperanza, ¿qué haces aquí tan arrinconada? La madre del novio, y no estás en la mesa principal». Respondí con una sonrisa forzada, haciendo un gesto con la mano: «Estoy vieja ya. Aquí hay más calma, hay más. Allá arriba tanto ruido me marea». Una vez más, elegí mentir, no por protegerme, sino para proteger la dignidad de mi hijo. Entonces se escuchó la voz del maestro de ceremonias. Resonó por todo el salón, y ahora invitamos a ambas familias a subir al escenario para la foto oficial. La familia de Lucía se levantó primero, su padre, su madre, su hermano, su hermana. Todos erguidos, seguros, impecables. Avanzaron como si caminaran sobre alfombra roja, las luces doradas realzando sus rostros, como modelos en un catálogo de élite. Yo los observaba, y sentí como si una puerta se cerrara lentamente frente a mí. Luego, el maestro de ceremonias anunció: «Invitamos también a la madre del novio, doña Esperanza». Mi corazón dio un pequeño brinco. Busqué con la mirada a Carlos. Él me hizo señas con la mano forzando una sonrisa, pero en sus ojos vi súplica y culpa. Apoyé las manos en la mesa para levantarme. Solo un instante, un pequeño instante, y podría estar junto a mi hijo, como toda madre en el mundo merece estar. Pero entonces, Lucía tomó el micrófono. Estaba parada junto al maestro de ceremonias con una sonrisa que parecía más una mueca tensa. Vi cómo apretaba el micrófono con fuerza y cómo sus ojos se deslizaban hacia su grupo de amigas adineradas. Tal vez quería hacerlas reír, tal vez quería verse simpática, pero ese esfuerzo torpe se transformó en una catástrofe. Lucía sonrió de lado. Y de repente, con voz fuerte amplificada por los altavoces, dijo: «La vieja que huele a pis». El sonido retumbó en todo el salón. Un instante blanco. Las risas se apagaron de golpe. Todo el mundo quedó helado. Miré directo al escenario, no porque dudara de lo que escuché, sino porque no podía creer que esa muchacha que se sentó en mi mesa, que probó mi sopa de frijoles, pudiera llamarme así. En los ojos de Lucía vi algo, un destello de pánico, no por arrepentimiento, sino porque sus palabras habían salido más fuerte, más claro, más cruel de lo que ella pensaba. Quiso hacer una broma. Pero esas bromas siempre revelan lo peor del alma de quien las lanza. Algunos invitados se taparon la boca, otros negaron con la cabeza, y Carlos se puso blanco como papel. Mi mano temblaba, y justo en ese instante el dorso de mi mano rozó la cuchara de plata. ¡Crash! El vaso de jugo se hizo añicos. El líquido naranja salpicó el mantel blanco corriendo por el borde como un rayo torcido. Los cristales rotos brillaban bajo la luz como lágrimas antiguas cristalizadas. El salón volvió a quedar en silencio. Un silencio espeso, frío, despiadado. Miré el charco de jugo, pero lo que vi fue mi propia vejez derramada sobre la mesa. No lloré. A veces los viejos ya no tenemos lágrimas. Solo sentimos el pecho helado, como un patio de invierno donde nunca llega el sol. Carlos corrió hacia mí, la voz temblorosa: «Mamá, no lo recojas, está filoso, déjame a mí». No lo escuché, no por desinterés, sino porque ya había escuchado demasiado durante meses, durante años. Me agaché y recogí una por una las piezas del vidrio roto. Mis dedos temblaban en pequeñas oleadas, pero aún así seguía haciéndolo. El olor ácido del jugo de naranja se quedó pegado en mis yemas, mezclado con el aroma limpio del lino de la servilleta. Extendí la tela y coloqué los fragmentos con cuidado en el centro, como si envolviera algo sagrado. Carlos intentó detener mis manos. «Mamá, perdóname. No lo hagas así». Su voz se quebró. Levanté la cabeza y miré a mi hijo.
En mis ojos no había reproche ni enojo, ni siquiera decepción. Solo una tristeza tan profunda que ya no tenía nombre. Solo estoy recogiendo. Lo que se rompió dije lo bastante fuerte para que las mesas cercanas lo escucharan. La frase cayó sobre él como un balde de agua helada. Carlos quedó inmóvil sin aire. Lucía en el escenario se quedó petrificada, pálida, rígida, todavía aferrada al micrófono como si no supiera soltarlo. Apreté el nudo de la servilleta, me incorporé. El lino de mi vestido rozó la pata de la silla y produjo un sonido suave, casi imperceptible. Pero para mí fue como un eco que marcaba un final. Comencé a caminar hacia el escenario. La gente se abrió a los lados sin que yo dijera una sola palabra. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. Coloqué el pequeño bulto con los pedazos de vidrio brillando entre el lino justo frente a Lucía, al lado del plato de porcelana fina que ella tanto presumía. Luego di un paso atrás. Los miré a los dos. Mi parte en esta fiesta se las devuelvo, dije. No fue un reclamo, no fue un grito. Fue simplemente la última frase de alguien que ya no tenía lugar en el corazón de su propia familia. Me di la vuelta, bajé los escalones del escenario y caminé directo hacia la salida principal. A mis espaldas surgieron los susurros como un oleaje inevitable. ¡Qué horror! Y esa nuera, ¿qué se cree? Pobrecita la mamá. Carlos gritó: «Mamá, mamá, espérame. Mamá», pero yo no me detuve. Cuando el daño llega al punto más profundo del alma, una madre a veces elige salir de la habitación antes de que la herida se vuelva costumbre. Esa noche mi corazón, después de muchos años, aprendió a levantarse de otra manera. Salí por la enorme puerta del salón Palacio de Cristal. Las lámparas de cristal aún lanzaban destellos cálidos hacia afuera en un contraste cruel con el frío que envolvía mis hombros. Apenas la puerta se cerró detrás de mí, el ruido se apagó como si alguien hubiera cortado los cables, ni música, ni risas, ni murmullos. Solo quedó el viento de la noche y mi respiración. En mi mano derecha seguía sosteniendo la servilleta de lino apretada, con los fragmentos de vidrio dentro. Sentía cada borde puntiagudo bajo la tela, pero no dolía. Al contrario, esa sensación extrañamente me hacía sentir más despierta, como si la vida me susurrara: «Ya es hora, Esperanza». Caminé de regreso a casa. Cada paso sobre la banqueta helada hacía un sonido seco que rebotaba en las calles vacías. La ciudad estaba tan silenciosa que podía escuchar mis propios pasos como si no hubiera nadie más en el mundo. Sin autos, sin voces, solo yo y la soledad de la madrugada. Al llegar a casa no encendí la luz. La oscuridad cubrió la cocina como un manto, pero lejos de asustarme, me alivió. En la oscuridad todo parecía más verdadero, más honesto. La luz a veces revela cosas que el corazón no está listo para ver. Me senté en la vieja silla de madera junto a la mesa. La misma silla que Manuel había reparado para mí un verano lejano. Aún podía recordar el olor del barniz fresco. Coloqué la servilleta con los vidrios envueltos sobre la mesa, al lado del frasco de azúcar que mi madre me dejó. La luz tenue de la luna entraba por la ventana haciendo que el pequeño bulto se viera como una flor torcida, hermosa y triste al mismo tiempo. Lo observé en silencio, sin lágrimas, porque esa noche no lloré. Hay dolores tan profundos que no salen en forma de lágrimas, sino como una claridad extraña que te obliga a despertar. Me quedé allí sentada mucho tiempo escuchando el tic-tac del reloj de pared, como si marcara la cuenta regresiva de un cambio que ya no podía evitar. En mi mente todo se volvía cada vez más nítido, cada peso que pagué por esa boda, cada concesión silenciosa, cada vez que Lucía me lanzó palabras punzantes cada ocasión en que Carlos simplemente se quedó callado. Y entonces pensé: si sigo en silencio, voy a desaparecer de mi propia vida. Cuando los primeros rayos del amanecer se colaron por la cocina, me puse de pie.
Mis piernas ya no temblaban. Entré a la recámara, abrí el cajón del viejo ropero y saqué una foto antigua de Manuel. En la imagen, él seguía joven con esa sonrisa dulce y esos ojos que brillaban como si el mundo le perteneciera. Puse la foto sobre la mesa de la cocina frente a mí, como si él estuviera ahí escuchando todo lo que iba a decirle. Manuel. Mi voz era ronca tras una noche sin dormir. Perdóname. Hice todo como creí que era correcto. Intenté proteger a nuestro hijo, cuidarlo, darle lo mejor. Pero me equivoqué. Deslicé mis dedos por su rostro en la foto. Permití que pisotearan tu nombre, el mío, el de nuestra familia, y nuestro hijo ya no es el mismo niño que criamos con tanto amor. Míralo, Manuel. Lo convertí en un cobarde. Una sola lágrima me cruzó la mejilla. La limpié rápido, mi cara ardía. Pero quédate tranquilo. A partir de hoy no permitiré que nadie vuelva a tocar mi dignidad. Voy a vivir lo que me queda, por mí y por ti. Al decirlo sentí como si me hubieran quitado un bloque de concreto del pecho. Quizás porque por fin me había permitido a mí misma salir del papel de madre que solo sabe aguantar. Me cambié de ropa. Me puse el abrigo de lana marrón que acababa de recoger de la tintorería. Ajusté la bufanda que mi madre tejió para mí hace décadas. Tomé mi bolso. Guardé mi libreta de ahorros, mis documentos importantes y salí de casa. El banco abría a las 8. Yo llegué a las 7:50. Diego, el joven cajero, siempre amable, me vio entrar y se sobresaltó. Se levantó tan rápido que casi tira la pluma de su mano. Doña Esperanza, supe lo de anoche. ¿Está bien? Solo asentí con la cabeza. Siéntate, hijo. Necesito hacer algunos trámites. Coloqué la libreta de ahorros sobre el escritorio. Primero quiero cancelar el pago automático al Salón Palacio de Cristal. El contrato está a mi nombre. Diego revisó los papeles, tecleó rápidamente y luego frunció el ceño. Déjeme revisar. Ah, qué bueno. El contrato dice claramente que los pagos no se ejecutan hasta 72 horas después de la firma. Hoy solo han pasado 36. Aún están a tiempo de cancelarlo. Asentí en silencio. Una boda no justifica insultar a la madre del novio. Diego no respondió. Siguió trabajando. Segundo, proseguí el anticipo para la luna de miel en Valle de Bravo. La carta de garantía es mía. Quiero anularla. Diego me miró durante unos segundos. ¿Está segura, doña Esperanza? Porque esto afectará directamente a... Estoy segura, lo interrumpí. Él respiró hondo y continuó escribiendo. Y por último, empujé la libreta hacia él. Quiero retirar todo lo que queda en esta cuenta y cerrarla. Ni una sola pregunta, ni una palabra de juicio. Diego entendió. Imprimió los documentos y me los giró para firmar. Fui firmando página por página. Mi letra firme. Sin titubeos, sin temblores. Finalmente saqué el viejo sello de madera que Manuel me dejó. Lo presioné con fuerza sobre el último folio. ¡Tac! El sonido del sello llenó la oficina. Seco, claro, definitivo, como si fuera un martillo dando fe de mi decisión. En el camino de regreso el celular no dejaba de vibrar. Carlos, Carlos, Carlos. Carlos. Miré su nombre en la pantalla. No sentí enojo, ni lástima. Solo una paz serena desconocida. Puse el teléfono en modo silencio y lo guardé en el bolso. Ya en casa abrí el baúl de madera donde guardo lo más importante de mi vida. Saqué la escritura de esta casa, la misma que Manuel y yo pagamos a plazos durante toda una vida. La abrí en la última página. Allí estaba en tinta azul, escrito hacía años, heredero Carlos Manuel García. Miré ese nombre largo rato. Luego tomé la misma pluma negra con la que firmé la cancelación por la mañana y tracé una línea recta, firme, sin temblar. Una línea negra cruzando ese nombre por completo. Ni miedo, ni dudas. En la página siguiente, el espacio para nuevo heredero seguía en blanco. Y en ese momento supe: esta casa, esta vida,
desde hoy, me pertenecen solo a mí y a la memoria de Manuel. Ya nadie tiene el derecho de empujarme hacia la mesa número 17 de sus vidas. Estaba sentada en mi cocina completamente inmóvil. La luz matutina entraba por la ventana iluminando el título de propiedad abierto sobre la mesa. Allí, una línea negra atravesaba el nombre de Carlos como una cicatriz imposible de borrar. No lo guardé. Lo dejé abierto así desnudo, desafiante. Como una promesa silenciosa a mí misma, he cruzado un límite que durante 67 años nunca me atreví a tocar. La casa estaba tan callada que podía escucharse caer el polvo. Solo el tic-tac del reloj de péndulo colgado en la pared seguía marcando el tiempo. Ya no sonaba como una cuenta regresiva hacia mi muerte, sino como el compás de una nueva vida que apenas comenzaba. Dentro de mi pecho, el dolor punzante de la noche anterior, como 1000 cristales rotos, había comenzado a calmarse. Solo quedaba un vacío que quemaba. No era un vacío de desesperación, sino el silencio de una tierra arrasada por la tormenta exhausta de lágrimas, esperando ser sembrada de nuevo. Y entonces el timbre sonó. Una vez, agudo metálico. Luego, 2 veces más. Urgente, cortante. Después una ráfaga frenética de timbrazos llenos de ira e impaciencia, como si quisieran derribar la puerta de madera. No me apresuré. Dejé lentamente mi taza de té ya fría sobre la mesa. Sabía perfectamente quién estaba del otro lado. Carlos, mi hijo, y Lucía, su flamante esposa. Sabía que estaba a punto de enfrentarme a la tormenta, una que yo misma había provocado. Me levanté con calma. Cada paso sobre el viejo suelo de madera pesaba como plomo, pero eran firmes. Mi mano tocó la perilla de hierro helado, y ese frío pareció meterse en mi sangre manteniéndome lúcida. Giré la manija y abrí la puerta. Carlos casi se desploma escaseado adentro, como si hubiese estado apoyando todo su cuerpo contra ella, como si temiera que si tardaba un segundo más, jamás volvería a abrirse. Allí estaba frente a mí, desaliñado. El traje gris que ayer parecía elegante, ahora arrugado como papel viejo. El cuello mal abrochado, el cabello revuelto y los ojos hinchados y rojos de no dormir. Pero no fue él quien capturó mi atención. Fue la mujer detrás, Lucía. Ya no se escondía tímida detrás de su esposo. Ya no bajaba la mirada pretendiendo respeto. No, hoy llevaba un vestido rojo encendido, color de guerra, y su rostro levantado como una lanza lista para atacar. ¿Qué se supone que está haciendo usted? Su voz era aguda como una aguja afilada como una navaja. No me llamó mamá. Me dijo usted, seca, fría. ¿Sabe lo que ha causado?, gritó, en plena entrada de mi casa sin pudor, sin preocuparse por los vecinos que podrían estar escuchando desde sus ventanas. Carlos intentó intervenir, su rostro lleno de angustia. Le sujetó el brazo murmurando Lucía. Por favor, déjame hablar primero. Pero ella lo apartó de un manotazo como si lo tocara algo sucio. No. Hoy tengo que decirlo todo. Ya no aguanto esta familia ni un minuto más. Y luego me enfrentó a mí cara a cara. Cada palabra salía disparada como balas. Usted canceló el pago del banquete, retiró el dinero de la luna de miel. Lo hizo para arruinar nuestra boda, ¿verdad? Para vengarse de mí por esa bromita de ayer, yo seguí allí, de pie, callada. No respondí, solo la miraba. Y esa calma, esa serenidad mía, parecía avivar más su rabia. Lucía empezó a temblar de furia. ¿Quién se cree que es? ¿Una vieja amargada? No puedo creer que haya hecho algo tan mezquino. Nos avergonzó frente a toda mi familia. Mis padres, mis primos, todos dicen que me casé con un hombre de una familia pobre e irrespetuosa. ¿Sabe cómo me hace quedar? Fue entonces cuando Carlos logró interrumpirla. Su voz temblaba. Mamá, por favor, di algo. Sé que ayer me equivoqué. Sé que fallé. Pero
¿Por qué hiciste todo eso sin decirme una sola palabra? Desvié la mirada de Lucía y la clavé en los ojos de mi hijo, ese hijo al que le dediqué toda mi vida. ¿Quieres saber por qué le dije con voz firme, pausada, cuidando cada sílaba como si tallara piedra? Pregúntale a tu esposa, pregúntale. ¿Por qué se rompió el vaso de jugo anoche? Lucía soltó una carcajada seca, una risa chillona, burlona, tan fuerte que hizo que doña Elvira, mi vecina de al lado, abriera apenas su ventana para mirar hacia acá. Dios santo, otra vez con el vaso de jugo de naranja. Puede dejar de exagerar. Solo fue una broma, un chiste para romper el hielo. ¿O es que todas las viejas solitarias se ponen sentimentales por cualquier cosa? Esa frase, viejas solitarias, no me reí. Pero por dentro sentí cómo se rompía el último pedazo de compasión que me quedaba hacia su inmadurez, como si una capa delgada de hielo se quebrara para siempre. Carlos respiró hondo aferrándose a su última pizca de autoridad. Lucía, por favor, ya no hables. Ella es mi madre. Pero Lucía gritó más fuerte, opacando la voz de mi hijo. Esa no es mi suegra. Una suegra de verdad no haría cosas tan mezquinas, tan vengativas. Ella está destruyendo nuestro matrimonio. Carlos se puso pálido. Lucía, basta. No, y me apuntó con el dedo. Usted tiene que explicarse. Tiene que pedir perdón. Usted... Levanté la mano. Lenta, firme. No para detenerla, sino para señalar que esta función había llegado a su fin. Mi silencio repentino los hizo detenerse a los dos. Miré a Lucía, luego a Carlos. No tengo nada que explicar, dije. Mi voz era baja, pero tan firme como una cuerda tensa que nadie puede romper. Carlos tragó saliva. Su garganta se contrajo. Mamá, sé que he sido un cobarde. Sé que me equivoqué. Pero te lo ruego, no hagas esto. Mi reputación, mi trabajo, mi futuro, lo estás destruyendo todo. Reputación, lo interrumpí, mi voz helada. ¿Eso es lo que vale tu reputación? ¿Ver a tu madre humillada? Sin decir una palabra, mi pregunta cayó como una bofetada invisible. Carlos bajó la cabeza. Sus anchos hombros se vinieron abajo, como un niño que acaba de ser descubierto mintiendo. Di un paso hacia un lado y dejé al descubierto lo que estaba detrás de mí. La puerta abierta de mi sala. Desde el porche ambos podían ver la mesa de la cocina y sobre ella el acta de propiedad abierta, con la línea de tinta negra cruzando su nombre, firme, irreversible. Carlos se quedó congelado. El aire a su alrededor parecía detenerse. Mamá, susurró. ¿De verdad? ¿Tachaste mi nombre? Asentí con la cabeza. Lucía soltó una risa seca llena de soberbia. ¿Usted cree que eso nos detendrá? De todos modos, esa casa va a ser de su hijo. Así funciona la ley. La miré directo a los ojos. Ojos fríos, de serpiente. No, estás equivocada. Esta casa sigue a mi nombre. Y todavía estoy lo suficientemente lúcida para cambiar mi testamento cuando me plazca. Carlos dio un paso adelante. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. Mamá, te lo ruego, dame una oportunidad más, solo una. Voy a cambiar. Voy a hacer que Lucía te pida perdón como se debe. Voy a hacer todo lo que me pidas. Solo no me dejes afuera. Vi su mano estirarse buscando el borde de la puerta. Una mano grande, pero temblorosa, vulnerable. Me dolía el pecho, como si lo cortaran con una cuchilla, pero el dolor ya no significaba debilidad. Hablé muy bajito, pero cada palabra fue una marca indeleble en su alma. No te estoy echando, Carlos. Fuiste tú quien salió de mi vida hace tiempo. Tú elegiste. Ahora me toca a mí. Puse la mano sobre la puerta de madera. Carlos sollozó. Mamá, no la cierres. Te lo ruego. Lucía cruzó los brazos desafiando con la mirada. Ciérrala, que aprenda que ya no puede controlarnos. Carlos se giró hacia ella con la voz quebrada. Cállate, Lucía. Pero ya era tarde. Ese instante selló algo dentro de mí. Cerré la puerta, poco a poco.
Mi mano temblaba al tomar la manija, pero no me permití dudar. Esa puerta debía cerrarse para poder abrir otra, la que me llevaría de vuelta a mí misma. Los golpes de Carlos se hicieron más fuertes. «Mamá, te lo ruego, mamá». Cerré los ojos. No respondí, no abrí. Al rato los golpes cesaron. Escuché sus pasos alejarse y la voz de Lucía, aguda, venenosa, lanzando una última flecha. «Se va a arrepentir», pero ya era demasiado tarde. La puerta de mi casa y la puerta a mi vida había quedado completamente cerrada. Volví a la cocina. El acta de propiedad seguía allí. La línea «Nuevo heredero» todavía vacía. Por primera vez en muchos años, mi futuro era una hoja en blanco. Y esta vez iba a aprender a escribirlo, para mí, y solo para mí. Cuando los pasos furiosos de Lucía y los sollozos ahogados de Carlos desaparecieron en la distancia, la casa quedó sumida en un silencio absoluto. Un silencio espeso, denso, muy diferente a la tranquilidad de antes. Seguí de pie recargada en la puerta. Aún sentía la vibración de los golpes que mi hijo había dado. El pecho me dolía. Ese dolor sordo persistente. El de una madre que acaba de amputarse una parte de sí misma. Pero había algo distinto esta vez. Junto al dolor sentí algo más. Una sensación extraña. Una que no recordaba desde hace mucho. Ligereza. No volví a sentarme. Tampoco fui a acostarme al cuarto. En lugar de eso, regresé a la mesa de la cocina donde el título de propiedad seguía abierto. Mi mano recorrió suavemente la línea de tinta donde decía «Nuevo heredero», aún en blanco. Tomé la misma pluma que usé para tachar el nombre de Carlos. Ese mismo objeto que antes significaba ruptura, ahora tenía un nuevo propósito. Ya no era un arma. Era una herramienta para comenzar de nuevo. No escribí ningún nombre ahí. Era demasiado pronto. En cambio, abrí mi libreta vieja, esa en la que anotaba los gastos del hogar desde hace años. Pasé las páginas hasta encontrar una en blanco. La luz de la mañana la bañaba como si también estuviera esperando algo. Y entonces empecé a escribir. No era un testamento. Tampoco era un plan de venganza. Era una lista. Aprender otra vez a cocinar mi sopa de calabaza favorita, no la que le gustaba a Carlos. Comprar un nuevo set de hilos para bordar. Retomar la lectura de 100 años de soledad que aún descansa a medio leer en el estante. Salir a caminar por el parque en las mañanas, no en las tardes. Cosas tan simples, incluso algo tontas. Pero al escribirlas sentí que estaba dibujando un mapa nuevo, uno que marcaba la ruta de una vida que se había desviado demasiado tiempo. Durante 40 años, cada lista que hice giraba en torno a otros. La lista del mandado para Manuel, la lista de cosas que Carlos necesitaba para la universidad, la lista de invitados para la boda. Por primera vez esta lista tenía un solo nombre, el mío. Descubrí que la libertad no se siente como un pájaro en vuelo. Se siente como estar de pie frente a un cielo enorme vacío que da tanto miedo como esperanza. Había pasado la vida siendo una sombra, una ayudante, un personaje de fondo. Y ahora, al estar en el escenario principal de mi propia vida, me sentía torpe, pero viva. Empecé con el primer punto. Abrí el refrigerador. Todavía estaba lleno de ingredientes que había comprado para cocinarles a Carlos y Lucía después de la boda: carne de primera, queso importado, cosas que yo nunca comía. Los ignoré. En su lugar saqué una calabaza pequeña y una cebolla. Iba a cocinar solo para mí. Mis manos seguían los mismos movimientos de siempre, pero el sentimiento era distinto. No tenía que seguir el gusto de nadie más. Agregué un poco de jengibre, ese sabor que Carlos siempre odió, pero que a mí me encantaba. El aroma del jengibre y la cebolla dorándose llenó la cocina. Era el olor de una rebelión silenciosa. Me senté sola a comer el tazón de sopa humeante y no me sentí sola. Me sentí completa. Después vi el segundo punto: comprar hilos nuevos para bordar.
No tocaba una aguja desde que Carlos estaba en la prepa. Decía que esas cosas eran anticuadas. Guardé todo en una caja vieja. Y también guardé ahí una parte de mí. Hoy iba a ir por ella. Me puse un vestido de flores, el tipo de vestido que me gusta, pero que Lucía decía que parecía de vendedora de mercado. Salí de casa y cerré la puerta con llave. El aire se sentía más limpio de lo normal. No caminé hacia el mercado ruidoso. Fui hacia la calle tranquila, donde está esa tiendita de manualidades que había visto 1000 veces. Pero nunca entré. Era pequeña, acogedora, rebosante de colores. La dueña, una joven, me sonrió cálidamente. «¿En qué puedo ayudarla, señora? Quiero comprar un set de hilos para bordar», le dije con un poco de timidez. Me guió hasta una pared llena de ovillos ordenados por tonos. «¿Va a bordar flores, paisajes?» Miré ese mar de colores y me quedé sin respuesta. Toda la vida había bordado por una razón: para adornar la sala, para regalar algo bonito a Carlos. ¿Y ahora para quién iba a bordar? Respiré hondo. El olor a tela nueva y a madera de pino llenaba el aire. «No lo sé», respondí con sinceridad. «Solo quiero una tela blanca y los colores que me gusten». Ella sonrió como si entendiera algo más profundo. Entonces llegó al lugar correcto. Elegí una tela de lino color marfil. Y luego los hilos, uno azul como el cielo después de una tormenta, uno amarillo como las margaritas silvestres, uno rojo oscuro como la granada madura. No los elegí porque combinaran. Los elegí porque me gustaban. Al salir de la tienda con mi bolsita de papel en la mano, sentí que acababa de hacer una transacción sagrada. No era solo una compra, era una declaración. Esa noche me senté junto a la ventana. El título de propiedad seguía sobre la mesa, pero ahora junto a él había una tela blanca y hilos de colores. De un lado, el pasado que acababa de cerrar, del otro el futuro que yo misma iba a bordar. El nombre del nuevo heredero. Podía esperar. Lo primero que tenía que hacer era recordar el nombre de la mujer que sostenía esa aguja. No me levanté de inmediato. Me quedé acostada observando cómo los primeros rayos de sol se colaban por la rendija de la ventana y dibujaban líneas de luz en la pared. Pensé en la bolsa de papel sobre la mesa de la cocina. Dentro, un trozo de lino blanco y varios hilos de colores. Haberlos comprado ayer, algo aparentemente tan simple, fue en realidad una promesa. La promesa de que hoy sería distinto a ayer. La promesa de que no dejaría mi página en blanco. Preparé una tetera con té de jengibre y me senté frente a la mesa. Extendí la tela blanca hueso con cuidado. Estaba suave, limpia como recién nacida. Enhebré una aguja. Elegí un hilo amarillo, el color de las margaritas silvestres. Mis manos temblaban ligeramente. ¿Cuánto tiempo llevaba sin hacer esto? 10 años, 15 quizás. Mis dedos endurecidos por décadas de trabajo doméstico parecían haber olvidado la suavidad de los hilos. La primera puntada fue titubeante. No tenía un dibujo en mente, ningún patrón a seguir. Simplemente dejé que la aguja me guiara. Segunda puntada, tercera puntada. Poco a poco una margarita comenzó a tomar forma. No era perfecta, algunos hilos estaban un poco torcidos, los pétalos no eran simétricos, pero era mía. Una flor que brotaba desde la libertad, sin expectativas, sin moldes. Seguí bordando en silencio. El sonido de la aguja atravesando la tela, el del té cayendo en la taza, eran todo lo que necesitaba. Y entendí algo. La felicidad no siempre suena como una familia riendo en la mesa. A veces la felicidad es tan simple como bordar tranquila para una misma. Al mediodía el timbre sonó. Mi corazón se encogió por un instante. Carlos, pero no. El timbre esta vez fue distinto. Suave, pausado. Solo 2 ding-dong. Y luego silencio. Dejé el bastidor y caminé hacia la puerta. No era mi hijo. Era doña Antonia, la vecina del final de la calle.
maestra jubilada, viuda, vive sola. Siempre nos habíamos saludado con la cabeza, pero jamás habíamos hablado realmente. Ella extendió un platón envuelto en un pañuelo. Todavía salía vapor. Escuché que ayer hubo un momento difícil en su casa, dijo con una voz suave, cuidadosa. No quiero meterme. Solo pensé que quizás le vendría bien un poco de dulce. Me quedé sin palabras. Estaba preparada para los chismes, las miradas incómodas. Pero este gesto sencillo y genuino me desarmó por completo. Gracias. ¿Quiere pasar un ratito? Fue la primera vez en años que invité a una vecina a mi casa. Ella entró sin decir nada más. Su mirada se posó un instante sobre el cuaderno de escrituras que aún estaba abierto en la mesa de la cocina. Pero no preguntó nada. En cambio, se detuvo ante mi bastidor. ¡Qué hermoso trabajo!, exclamó. Una margarita silvestre. Es mi flor favorita, fuerte, y no necesita que nadie la cuide. Nos sentamos. Comimos pan de yuca y bebimos té, y como si una represa se rompiera, las palabras empezaron a fluir. Doña Antonia me habló de sus años como maestra, de sus alumnos, de las cosas que extrañaba. Yo le conté sobre mi amor antiguo por el bordado de cuando era joven. Descubrimos que teníamos mucho en común dos mujeres que habían pasado la vida cuidando de otros, y que ahora estaban aprendiendo por fin a cuidarse a sí mismas. Cuando se fue me dijo, mañana por la tarde habrá una reunión del grupo de mujeres en el centro comunitario. Vamos a hacer arreglos florales. ¿Le gustaría venir conmigo? Dudé por un instante. Un lugar lleno de gente, caras desconocidas. Pero miré mi margarita bordada y asentí. Sí, quiero ir. La puerta se cerró. Pero esta vez no se llevó mi soledad, se llevó una promesa. Esa noche reuní el valor y llamé a mi hermana menor. Hacía años que no hablábamos de verdad. Apenas un par de llamadas vacías cada tanto. Hola, su voz sorprendida al otro lado. Soy yo, dije. Respiré hondo. ¿Te acuerdas del jardín de margaritas silvestres detrás de la casa cuando éramos niñas? Y entonces hablamos. Hablamos del callejón de nuestra infancia, de los guisos de mamá, de los recuerdos viejos que nunca se fueron. Ni una palabra sobre Carlos, ni sobre Lucía. Solo dos hermanas, tratando de tejer de nuevo ese lazo que el tiempo había desgastado. Antes de colgar ella me dijo, a fin de mes es el aniversario de mamá. ¿Vas a venir otros años? Solo mandaba dinero. A Carlos no le gustaban los viajes largos. Sí, respondí sin titubear. Este año, yo voy. Apagué el celular y volví a mi bordado. La margarita amarilla ya tenía una hojita verde esperanza. Al lado un botón rojo empezaba a abrirse. El lienzo seguía incompleto, sin título, sin forma clara, justo como mi vida ahora. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, ya no sentía miedo de no saber cómo seguir, porque entendí que la vida es como bordar, no necesitas un diseño perfecto. Solo necesitas el valor de dar la primera puntada. Y así mi historia, o mejor dicho, este camino de regreso hacia mí misma llega a su punto y seguido. El cuaderno de escritura sigue abierto, pero ya no es el centro de mi casa. El centro ahora es ese bastidor pequeño, donde florecen una a una las flores que dicen en silencio aquí estoy, y yo también importo. Yo solía creer que el sacrificio era la virtud más grande de una madre, que la felicidad de los hijos equivalía automáticamente a la felicidad propia. Pero me equivoqué. Amar no significa desaparecer. Es como bordar. Para que un bordado sea bello, se necesita la armonía de todos los hilos. Si uno insiste demasiado tiempo en ser solo, el fondo termina olvidando el color vibrante que alguna vez tuvo. Cerrar la puerta a mi hijo no fue un acto de crueldad. Fue una lección dolorosa para los dos. El respeto no puede ser un camino de un solo sentido. A veces hay que dar un paso atrás para que quienes amamos tengan el espacio de mirarse al espejo y crecer.
Hoy mi vida es una tela en blanco. Tal vez no logre bordar una obra maestra. Tal vez cometa errores haganudos o me equivoque de hilo. Pero al menos será una creación mía. Un diseño hecho con mis propias decisiones. Y creo que allá afuera quizá hay otras personas que están escuchando esta historia. Mujeres, madres, que han pasado años poniendo su bienestar detrás del de los demás. Quizá tú también tienes frente a ti una hoja en blanco y no sabes por dónde empezar a escribir. Si es así, ojalá que mis palabras puedan ofrecerte un poco de valentía. Valentía para cocinar ese platillo solo porque a ti te gusta. Valentía para comprarte algo sin pensar en nadie más. Y sobre todo valentía para decir no. Cuando alguien cruza los límites de tu alma. ¿Cómo están siendo tus días últimamente? ¿Hay algo que te preocupa o alguna pequeña alegría que quisieras compartir? No olvides esto. Seas quien seas tú también, mereces tu propio bordado, con los colores más vivos, con las formas más tuyas. Y si aún no sabes cómo empezar, no temas. Toma la aguja, elige tu primer hilo y da la primera puntada.